En esta semana estamos orando y creyendo que Dios levantará defensa de nuestra nación. Amén. Así que Efesios capítulo 6 dice así, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos como familia de la fe. Que comprendamos hoy que el diablo tiene acechanzas, que comprendamos hoy que el enemigo está persiguiendo a la iglesia del Señor, que comprendamos hoy que hacemos parte de un ejército poderoso de guerreros que necesita levantarse y pelear. Amén. Ponte cómodo, amada iglesia. Bueno, estamos orando porque nuestra fe y confianza vuelva los ojos de manera real a donde corresponde. Y hoy vamos a hacer una presentación del Dios que vamos a invocar durante esta semana. Es una semana de guerra que se abrió ayer con nuestra reunión de mujeres, donde el Señor nos dijo: ustedes son la dulce creación de Dios. Es una reunión que continúa a través de nuestro ayuno en defensa de la patria, porque todas las personas que vivimos en esta patria sabemos que es bien hermosa y sabemos que nos ha permitido trabajar, que nos ha permitido alimentar a nuestras familias y que nos ha permitido vivir de una manera honrosa, y que realmente ninguno de nosotros vive debajo de un puente. Así que lo que vamos a hacer hoy es presentar al Dios que vamos a invocar en nuestra vigilia, que será esta semana, el viernes, en defensa de nuestra patria. Y este Dios, que en el Antiguo Testamento se llama El Shaddai, el Todopoderoso, en el Nuevo Testamento es denominado el Pantocrátor, que es el Todopoderoso. Y vamos a poner nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en el Todopoderoso. Amén. Vamos a entender que nuestros argumentos de temor y de duda y de inseguridad deben ser destruidos, porque nosotros pertenecemos al Dios Todopoderoso. Amén. Así que vamos a comenzar por entender, dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 18, que Él controla todas las cosas. Amén. Entonces, ¿cómo dice Efesios 6:10? Encomiende su vida al Dios Todopoderoso. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Esa es la primera invitación. La segunda invitación que nos hace el Señor, 2 de Corintios 6, versículo 18, dice: y será para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Así que, amada iglesia, el texto dice: tu papá es el Todopoderoso. Recuerdo que David, el hermano Ripoll de Barranquilla, compuso una canción en pandemia que se llamaba ¿Quién dijo miedo? ¿La escuchó alguna vez? Y la canción decía: el Todopoderoso es tu papá. Así que no podemos tener temor. Pantocrátor es la palabra que traduce el apóstol Pablo en griego por Todopoderoso. La palabra que traducimos en el Antiguo Testamento por Todopoderoso es El Shaddai. Y lo cantamos por muchos años, ¿no? Fue la primera canción que yo escuché cristiana, El Shaddai. ¿Qué significa el Todopoderoso? Es lo que vamos a determinar en este día: el que controla todas las cosas. Amén.
todas las cosas. ¿La economía está en todas las cosas? Sí. ¿La salud está en todas las cosas? Sí. ¿La política está en todas las cosas? Sí. Así que nosotros tenemos en el cielo un pantocrator que tiene el control de todas las cosas. Papá me dijo hace unos días, cuando de verdad mi corazón empezó a inquietarse, el cielo gobierna. Y para mí fue una palabra rema, porque cuando ves, y con tristeza lo digo, que aún la iglesia de Jesucristo puede ser engañada, que aún la iglesia de Jesucristo tiene velos mágicos y vendas mágicas y posiciones equivocadas. Ahora entendamos, por una posición equivocada, estar del lado incorrecto de la historia. ¿De qué nos sirve a nosotros que en un año o en 2 años alguien diga, qué pesar, de verdad me equivoqué? Sobre la leche derramada, ¿qué podemos hacer? Decimos en Colombia, sobre el ojo afuera, no hay santo que valga. Y cuando tenemos la oportunidad de prevenir, voy a ponerlo en este castellano castizo, cuando una persona va al médico y el doctor le dice, la enfermedad es aguda, la podemos solucionar con medicamentos y tratamientos. ¿Por qué tenemos que llegar a una enfermedad crónica? ¿Por qué tenemos que llegar a una enfermedad incurable? Ayer estaba en una consejería con una médica muy especial y me decía, ayer estuve con un cristiano, o sea, me di cuenta que ella todavía está tomando la determinación, ¿cierto? Y tuve que regañarlo, porque tiene diabetes tipo 2, tiene que inyectarse 38 de insulina, es una dosis bastante alta, y dice, no, a mí sí me la dan, pero no la reclamo porque no me la quiero poner. Le dijo ella, es que te quieres morir. No, yo no me voy a morir. Pues si tú vas al médico y sigues haciendo exactamente lo que te da el gusto, pues te vas a morir. Es tan sencillo como eso. Si Dios te da la oportunidad frente a una enfermedad aguda de saber el diagnóstico, primeramente tienes que saber que Él te quiere sanar. Él te quiere sanar. No es lo mismo llegar al cancerológico con cáncer grado 1 que con cáncer grado 4. Ahora déjenme aclararle a todos, para Dios sí, porque para Dios no es nada imposible. Pero para nosotros hay una diferencia entre que la enfermedad sea aguda. Hoy nosotros los latinoamericanos sabemos que es una enfermedad grave. Venezuela nos lo mostró, Chile nos lo mostró, Argentina nos lo mostró. Nosotros no hemos llegado a una enfermedad grave, pero no podemos desconocer que sí tenemos como nación una enfermedad aguda. Así que necesitamos conocer al Pantocrátor. La iglesia lo tiene que conocer, porque se trata de comprender que hay quien controle todas las cosas en esta tierra, y Él controla todas las cosas. Me encanta 1 Corintios porque dice, y seré para vosotros tu papá, y ustedes van a ser mis hijos. Pero quiero recordarles en este día una cosa, dice el apóstol, recuerde que usted no tiene cualquier papá. Su papá es el Pantocrátor, su papá es el Todopoderoso, su papá es el que controla todas las cosas. Así que podemos decir, como dice el hermano Ripoll, ¿quién dijo miedo si el dueño del universo es mi papá? Amén. Así que quiero invitarte a que por tanto tomemos la posición correcta de la historia. Nuestra nación se ha caracterizado porque gobernantes toman una posición contraria a la historia, que no son como la tribu de Isaacar, que no disciernen los tiempos. En 1948, cuando Israel se constituyó como nación, Colombia, infortunadamente y con vergüenza se lo digo, votó en contra de que Israel fuera nación. Desde entonces y hasta hoy, 70 años han pasado. Israel cumple este año los 70 años como nación.
algo tiene que pasar en el reino de los cielos. Y nosotros llevamos el tiempo de violencia más grande. Si no sabes historia de Colombia, abre un librito de historia y que alguien te cuente qué pasó en Colombia inmediatamente después en 1948. De una vez surgió lo que conocemos hoy como las violencias y nacieron todos estos grupos que están en contra de la paz, porque no se puede ir contra el Señor. Y nosotros hoy tenemos gobernantes inteligentes, porque cuando este gobierno que cursa actualmente quiso hacer lo mismo y pararse y ponerse en contra de Israel, todos los mandos de él para abajo se pararon a decir: nosotros no nos representan a nosotros, nosotros sí amamos a Israel. Bendito sea Dios que alguien nos defendió como nación, como congregación santa que somos todos los colombianos. Así que, mis amados, nosotros tenemos un Padre en los cielos a quien ir. Con alegría le conté en Ayuno Vital que usted iba a ver la respuesta de Ayuno Vital a su casa, ir llegando a los caminos del Señor. Porque la promesa que nos hizo el Señor en Ayuno Vital 1 era el compromiso de los hijos y de las hijas. Y Dios es un hombre que cumple su palabra, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y nuestro Dios cumple. Y nos está diciendo ahora mismo que Él es el Todopoderoso. Amén. Apocalipsis capítulo 1. Mis amados, quiero poner esta palabra en tu corazón, porque ¿qué es lo que dice Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy estamos llevando confianza a nuestros corazones. Confianza. No aceptes. Tú estás en el mercado, tú estás en la plaza de mercado, tú estás en el supermercado, tú estás en el almacén, tú estás en el salón de belleza. No aceptes palabras en contra de Colombia. No aceptes. Mi esposo me molestaba cuando antes de esta partida de tantos colombianos del país, cuando una persona estaba hablando mal de Colombia, yo le decía: yo puedo ayudarle a llevar las maletas hasta el terminal, hasta el aeropuerto. Si no quiere estar aquí, no esté aquí. Pero nosotros vivimos en la mejor nación de la tierra. Recuerdo cuando un grupo, usted es muy joven para conocerlo, de Chile, cantaba: ¿no quiere a Chile? ¿Por qué no se va del país? Ahora sé, y lo digo, ahora es diferente. Hay personas que no se han ido porque no quieren al país, se han ido por la situación y no les vamos a juzgar por eso. Yo creo que van a regresar ahora que nuestras posibilidades sean diferentes, ahora que nuestros jóvenes tengan oportunidades. Pero para eso la iglesia de Jesucristo tiene que orar. Y Apocalipsis 1:8 dice así, para que lo leamos juntos. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Me encanta porque papá se presenta como el Todopoderoso. ¿Sabe qué dice? El que puede cambiarlo todo. El que puede cambiarlo todo. Pero me gusta porque mientras estudiaba el concepto de todopoderoso, encontré una acepción en Apocalipsis 18:20. Apocalipsis, la palabra todopoderoso aparece en la Biblia un sinnúmero grande de veces y la mayoría es en Apocalipsis. Y Apocalipsis 18:20 nos presenta al Todopoderoso de esta manera, y quiero llevarlo a tu corazón. Alégrate sobre ella, cielo, te espero. Busquemos todos Apocalipsis 18. Y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella.
amo leer el Apocalipsis por las bendiciones que trae. Pero cuando Dios me dijo esto, que Dios hará justicia en Colombia, que Dios hará justicia en ella, dice, alégrese. Y la traducción que hace, alégrate sobre ella, cielo. Y vosotros los santos apóstoles y profetas, porque Dios, la palabra Dios que aparece en Apocalipsis es el Pantocrátor. Y dice, porque el Todopoderoso hará justicia en ella. Y voy a pedirle que Apocalipsis 18:20 sea su rema durante esta semana. Y cuando alguien se acerque y le diga, ¿quién sabe qué va a pasar? Tenga cuidado, pueden pasar cosas, usted le va a decir, no, yo me estoy alegrando, yo estoy dando gracias porque el Pantocrátor, el Dios Todopoderoso, va a hacer justicia en ella. Esto fue algo que me pasó y quiero enseñártelo. Cuando tenía la espada jurídica sobre mi cabeza, a veces tomaba mis pensamientos, a veces tomaba mi corazón. Pero papá vino una semana antes de quitar la espada jurídica de mi cabeza y me dijo, celebra, gózate, llora de alegría. Y empecé a cantar en todo tiempo canciones como Él es el vencedor. La propia noche antes, y para mí esa fecha nunca ha sido bonita, porque era el 25 de septiembre. Y el 25 de septiembre fue la noche que Santander intentó matar a Bolívar, por allá por 1800. Entonces siempre en mi mente, muy colombiana, muy de amar a mi patria, la tengo como una noche fea en mi corazón. Pero recordé, y entonces me llamó una hija y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, estoy cantando, estoy celebrando, estoy dando gracias a Dios por la victoria. Y a pesar de que esta semana es una semana muy difícil para nuestra Colombia, yo estoy dándole gracias a Dios por la victoria. Y cuando alguien se me acerca y cuando alguien me dice que es difícil, que es imposible, yo le dije, eso es lo bueno, porque cuando las cosas son difíciles o son imposibles ya le tocan a Dios, no nos tocan a nosotros. Lo bueno de lo imposible es que tú ya dices, yo no puedo hacer nada, te toca a ti, Todopoderoso, hacerlo. Entonces la invitación que te estoy haciendo como iglesia es que tomes el versículo 20 del capítulo 18 de Apocalipsis y cuando alguien te pregunte ¿cómo estás? ¿Y en verdad te vas a poner la camiseta por Colombia? Creo que mañana te vas a poner la camiseta por Colombia. Y con estas cosas que han pasado en este mundial, Dios bendiga a Colombia, porque estamos llevándonos unas sorpresas impresionantes con los equipos que nos dábamos. No, ese es el fácil. No lo sé, no lo sé. Solamente que Dios nos defienda, ¿cierto? Porque este mundial ha tenido toda clase de sorpresas. Así que el Señor va a defender también a nuestra Colombia deportivamente. Mira, no soy futbolera, nunca lo he sido. Me encanta el mundial y de chiquita fui al estadio todos los domingos. Nosotros dejamos de ir al estadio cuando nos convertimos para ir a la casa de Dios, pero mi casa era del estadio. Y yo he sido una niña de determinación. Mi casa era hincha de Santa Fe, habían banderas rojas por todo lado, mi padre tenía la sudadera, la camiseta, todo el uniforme, mis hermanas, toda la casa. Y yo toda mi vida fui hincha de Millonarios. Era difícil levantar bandera azul en medio de banderas rojas, pero papá me regaló determinación y no era fácil estar en medio de las barras rojas. Bueno, voy a decirte que cuando yo era chiquita no era tan bravas, no habían disturbios, no habían desórdenes, nos saludábamos en la calle. Hoy mi papá en Bogotá no puede usar la sudaderita roja y hemos llegado a eso, pero yo siento que Dios va a hacer algo y Dios nos va a defender, porque vi a personas diciendo, no me tienes que no saludar, no pasa nada porque piensas diferente, no pasa nada porque tú crees diferente, no pasa nada, dame una oportunidad de mostrarte quién tiene la razón. Pero cuando pensaba en eso y voy a la palabra, a cada persona le puedes decir Apocalipsis 18:20. Entonces aprendí a amar el mundial. Pero ¿qué le puedes decir a una persona con Apocalipsis 18:20? Alégrate y gózate. ¿Qué me gusta del mundial? Cómo crea un sentido de patriotismo en las personas. Cómo se unen las naciones. Sorprendentemente Australia ganó un partido.
¿Y qué estaba pasando allá en Australia? Que todas las personas estaban con una bandera y celebrando. Son apenas 48 naciones de las 222 naciones de la tierra, pero celebran todas las 222 naciones. Entonces es un momento. Quisiéramos que un día esa unidad sea en torno al nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y en el sonido de la trompeta, esa unidad va a ser en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero un día va a haber unidad entre las naciones, cuando la ciudad no tenga necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque el Señor Jesucristo la ilumine. Ese día va a llegar. Pero ¿qué le puedes contestar a una persona que tiene beligerancia, que está sinceramente equivocada y que tiene errores en su corazón? Le puedes decir: alégrate, porque el cielo gobierna. Gózate, porque Dios ha hecho justicia en ella. Gózate. ¿Sabe que esto es lo que está pasando con Venezuela en este momento? Dios viendo a las familias llorar, Dios viendo a un hijo en una nación, a un abuelo en una nación. Lo más conmovedor, el día que el régimen cayó y se llevaron al dictador, que yo vi en todas las noticias, y no vaya a creer que yo me gocé por esa persona que llevaban presa, porque ese señor era un sinceramente equivocado. Pero no voy a pensar que todas las familias que se separaron y lloraron no están sobre sus hombros. Yo siento mucha compasión, porque no hay nada que esta tierra le haga comparado con lo que será presentarse delante de Dios y tener que dar cuentas por todas las familias que fueron destruidas. Hay algo que no le puedes hacer al Señor, y es destruir una familia. No le hagas eso al Señor. Esa mujer que le aconseja a otra que se separe y demande a su marido, Dios, no sabe lo que será estar parado delante del Señor un día. Porque cuando las lágrimas de esos hijos camen en el reino de los cielos porque sus padres se separaron, eso les será contado a quien dio el consejo. Así que todas esas naciones que recibieron a los hermanos venezolanos recibirán bendición de Dios, porque al menos tomaron a una familia. Pero vi a un abuelo que por su diálisis, no sé si era en Chile o en Argentina, no podía regresar en este momento a su nación. Y como es grande, lloraba de pensar que su patria era libre y él ya no la podía ver libre. Fue algo que dio la vuelta a la América Latina, ese abuelo llorando amarrado a su máquina de diálisis. Porque si su familia no lo hubiera sacado, él no se hubiera podido continuar en sus diálisis, porque ya no habría medicamentos de diálisis allí. Y a veces no piensas en eso, no piensas en las personas que se dializan, no piensas en las personas que tienen quimioterapias. Iglesia, no seamos como el mundo, egoístas, que porque yo tengo trabajo con estas personas, no lo voy a perder. ¿Sabes que si la nación pierde, todos perdemos? ¿Qué va a pasar con el más de 1 millón de personas que hoy están en quimioterapia si el medicamento se acaba? La quimioterapia no es una solución total, pero es un consuelo. No lo sabe quien no ha tenido un familiar con cáncer. No lo sabe quien no ha tenido un ser querido en diálisis. No lo sabe quien no ha tenido un ser querido con lupus. Que a pesar de que nos toque hacer filas, y a pesar de que nos toque rogar por medicamentos, todavía tenemos medicamentos. Y siento, porque siempre que en esta casa de Dios, en este altar, le hemos pedido algo a Dios, Dios nos ha escuchado. Siento que Dios va a blindar a la salud de alguna manera, y que en los años posteriores nuestras generaciones no van a tener que mendigar la salud. Yo siento eso porque sé que papá es bueno. Pero tenemos que hablar, usted y yo, un idioma diferente. No tenemos que unirnos a lo que está. Esto está fregado, ¿no? Esto va a ser difícil. ¿Quién sabe qué cosas difíciles pasen? No, somos colombianos. Jehová Shalom gobierna. Hay paz en nuestros corazones. Para las elecciones pasadas nos dijeron toda clase de cosas y Dios nos defendió. El mismo Dios que nos defendió hace 15 días ahora. Pero necesitamos una iglesia que lo cree, una iglesia que confía, una iglesia que dice: mi Padre es el Pantocrátor, mi Padre es el ordenador de todas las cosas, mi Padre
es el Todopoderoso y Él procede a ayudarnos. Amén. Él procede a ayudarnos. Yo veo lo que pasó en Venezuela exactamente como el éxodo en Egipto. El Señor, cansado del clamor, de las lágrimas de niños que hace años no veían a su mamá porque está en Chile, porque está trabajando en España, porque está trabajando en Colombia, lloraron y lloraron y lloraron tanto que escuchó a una nación. Pero, iglesia, pasaron 25 años. Pasaron 25 años. Se alcanzó a destruir. Mi mamá fue a predicar el año pasado y me dijo que no tenemos avenidas en Colombia como las que hay en Caracas, que no tenemos edificios en Colombia como los que hay en Caracas, pero que literalmente estaban como si hubiera pasado la guerra. Tal cual como en las películas es la guerra, los centros comerciales tenían todo, como cuando un almacén se arruina y no recogen las cosas, no tenían ropa, tenían los muebles, tenían los maniquís, pero estaban acabados. Millones invertidos en esos lugares. Tú sabes, a mí me duele mucho, no sé cómo lo veas tú, pero a mí me duele mucho cuando quitan un almacén en la ciudad, cuando cierran un restaurante. El año pasado habían abierto un restaurante por el sector de la Glorieta, gigante. ¿Cuánta inversión tenía en drywall, en lámparas? Y la gente lo abre con una ilusión, con un amor, con una esperanza. Y cuando lo tiene que recoger, sus sueños, sus esperanzas, el amor por su familia. Tenemos los locales más importantes de Sogamoso y Duitama desocupados. Locales gigantescos que la gente no pudo continuar pagando el arriendo. El año pasado tuvimos, o no sé si fue al comenzar, la desesperanza a que a una señora pobre del mercado le mataron por un dinero en la plaza de mercado. Hemos visto cosas que nunca antes habíamos visto. Así que necesitamos decirle al Señor que Él es el Pantocrátor, que somos sus hijos y que nosotros tenemos plena confianza en Él. Amén. Plena confianza en Él. ¿Sabe qué dice el verso 20 del capítulo 18? Dios dictará sentencia a nuestro favor, Colombia. Dios dictará sentencia a nuestro favor. Y le pido que cuando se levante y ore a las madrugadas y cuando se levanten, oren en el día, dígale, Señor, en defensa de Colombia. En defensa de Colombia. Dios la salvará, Dios la defenderá, Dios la guardará. ¿Qué vamos a tener nosotros? El texto lo dice, léalo. Alegría, los santos, los profetas, alegría. Vamos a gozarnos. La alegría es una expresión de gratitud. La alegría es una expresión de fe. La alegría es una expresión de confianza. Cuando yo soy capaz de celebrar antes de que suceda, es porque estoy confiando en que sucederá. Amén. Estoy confiando en que sucederá. Entonces, déjame decirte la primera cosa. Solo Dios conoce nuestros deseos. Solo Dios los conoce. Solo Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo digamos. Nuestra necesidad en los últimos 4 años fue de formación. El Señor quería que entendiéramos que efectivamente una nación se puede acabar y nos lo permitió ver con nuestros ojos para que el temor de Dios viniera a nuestros corazones, para que pudiéramos tener temor de Dios. Tal vez usted no lo sabe porque no ha tenido que hacer 2 o 3 o 4 horas de fila para una cita médica. Tal vez haya personas que no lo saben porque no han tenido que hacer 5 horas de fila para un medicamento, para que finalmente después de 5 horas, que créame que lo digo en todo lugar donde voy, me parece lo más descortés para con el ciudadano promedio. ¿Por qué no desde la entrada te dicen no hay y no te hacen hacer una fila de 5 horas? Quiero, respeto y admiro a la ESA del Tundama por el trato que nos da de generosidad, de cumplimiento, de amor. Pero quiero, respeto y admiro al Hospital San Rafa, porque desde que entras hay una persona diciéndote no hagas fila porque hoy no hay esa agenda abierta, no hagas fila porque no sé qué. Inclusive a mí me han dicho, y lo digo con toda admiración,
déjame el papelito que te llamamos. Y en verdad me han llamado. Y digo, Dios mío, cuánto amor, cuánta generosidad. Yo entro a los lugares de medicamentos diciendo, ¿no lo vas a atender a él que es un anciano? Perdóname, ¿vas a demorarla a ella que está embarazada? Porque necesitamos tener conciencia. Pero cuando eso pasa, las personas comienzan a tener desesperanza, comienzan a pensar, y quiero mostrártelo, no es un video de broma, no es un video de chiste. Ayer dio por toda Colombia la vuelta un video de un abuelito de 80 años que, ¿por quién vas a votar? Por el candidato del gobierno. ¿Por qué vas a votar? Porque hace 4 años no me dan medicamentos. Y la gente decía, ¿y vas a votar por lo mismo? ¿Cuán sinceramente engañadas están las? Era un abuelito, una chiquitica campesina, campesina sencillita, me decía a mí antier, es que en mi colegio la profesora nos dijo que le dijéramos a nuestro papá que no votara por el señor que va a dañar los ríos y las aguas. ¿Sabe cuánto llevamos recibiendo eso en los colegios y en las universidades? Pero Dios quiere salvar a Colombia. Así que necesitamos que Dios haga una sentencia a favor de nuestra Colombia. Y yo le digo, hermano, ningún gobernante puede cambiar a una nación, pero hay gobernantes que sí la pueden destruir. Y ya nosotros lo sabemos. Así que, ¿qué es lo único que tenemos que saber? Que el único que tiene pureza en sus juicios, que tiene rectitud en sus juicios y que tiene integridad en sus juicios es Dios. Él va a producir una sentencia a favor de Colombia. Yo duermo en paz cuando leo palabras como estas. Mi esposo me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, mira lo que leí aquí. Dios producirá sentencia a favor de Colombia. Él tiene la sabiduría para entender lo que Colombia necesita. Él tiene la sabiduría para hacer el juicio correcto. Por eso hoy pedimos misericordia para nuestra nación. Y misericordia es que Dios haga el juicio correcto y no nos mire a nosotros por nuestros pecados, porque entonces perdemos, porque hay pao, sino que nos mire a nosotros por los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera decirle que en el Tolima o que en otros departamentos tienen la misma salud que tenemos nosotros, pero yo he estado allí visitando familiares y es aún más difícil. Es aún más difícil que en nuestro departamento. Y no sabes lo que es tener a un niño enfermo o a un ser querido necesitando algo y que no se brinde. Cientos de personas han muerto y aún personas con recursos. Aquí mismo en la casa de Dios una hermana tenía cáncer y un día estaba en la puerta y yo estaba aquí en el ayuno y mi esposo le dijo, espérate, no te vayas sin hablar con la pastora. Y entonces entró y me dijo, perteneciendo a los profesores, perteneciendo a un régimen especial de salud, porque nunca un doctor me dijo que yo tenía que hacer. Y yo le dije, fíjate, yo no tengo la salud que tú tienes, casi prepagada era la salud antiguamente de los profes, y eran protegidos y eran defendidos. Ella no solamente tenía la protección de una salud especial, también tenía los recursos económicos para pagarse un tratamiento particular. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y hay personas aquí que tenemos cisben y Dios nos sanó. Increíble, porque el Señor tiene misericordia. Así que necesitamos con la voz de hijo de Dios, con la voz de hijas de Dios, como dice 2 Corintios 6, ustedes son mis hijos y yo soy su padre y soy el Todopoderoso, levantarnos y decirle, papá, no lo merecemos. Hemos sido rebeldes, hemos sido hostiles. Aún la iglesia de Jesucristo se ha contaminado de estar del lado incorrecto de la historia. Pero aún así nosotros hoy te pedimos misericordia. Dios no abandona a los suyos. Dios no abandona a su iglesia. Y Dios hará una solución de manera definitiva. Pero necesitamos que usted se levante y le diga, Señor, misericordia.
No puede haber duda en nuestro pensamiento. Señor, ¿será? Señor, de pronto no puedes dejarte llenar de temor por las personas que están allí contigo en la plaza de mercado, en el supermercado, en el salón de belleza, en las calles. Ellos tienen derecho a pensar como quieran porque no conocen al Dios Todopoderoso que tú y yo sí conocemos. Pero nosotros conocemos al Dios Todopoderoso que controla todas las cosas. Conocemos al Dios Todopoderoso que nos defiende y a quien le estamos pidiendo que tenga misericordia de nosotros, que nos dé una oportunidad como creyentes. Y espero que nosotros, la iglesia, aprovechemos esa oportunidad para predicar el evangelio, para decirle a cada persona: ¿sabes quién hizo que las cosas puedan ser diferentes en la salud? ¿Sabes quién hizo que las cosas puedan ser diferentes en las pensiones? ¿Sabes quién hizo que las cosas puedan ser diferentes para la familia? Dios. Dale una oportunidad a Dios en tu corazón. Así que, iglesia amada del Señor, alegría, gratitud, confianza tiene que vestirnos esta semana, y al Dios que hizo los cielos y la tierra debemos ponerle nuestra esperanza. Todo momentico que tengas, encuentra un lugar sobre las rodillas y dile: papá, es tu Colombia que tú quieres tanto. Es la nación del Espíritu Santo. Es la nación que será plataforma de misioneros. Si tú nos das una oportunidad, vamos a predicar el evangelio a todas las naciones. Nuestros niños han llegado a las naciones con resentimiento, con desempleo, alejados de Dios. ¿Cómo llevan el evangelio a otra nación? Pero si nuestros niños van con esperanza, siendo invitados por otras naciones, porque ellos son los reconocidos, los que inventaron un aparato para sanar, los que son los grandes en tecnología, los que son los grandes en su área, los escucharán y ellos van a poder decir: fue mi Dios el que me enseñó. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.